En este video vamos a ver los contenidos iniciales de geometría analítica del nivel de 10º año. Son contenidos que se trabajan en las pruebas FAR. Antes de comenzar con esos contenidos, vamos a recordar algunos conceptos que son muy importantes. El primero es el de plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Este está formado por dos rectas numéricas que son perpendiculares entre sí. Una de ellas es horizontal. A la horizontal le vamos a llamar eje X o eje de las abscisas. La otra recta es vertical. Esta es el eje Y o también le llamamos el eje de las ordenadas. Estas dos rectas se van a cortar en un punto o se van a intersecar en un punto. A ese punto le vamos a llamar origen y lo vamos a denotar como 0,0. Entonces, acá, en esta imagen de abajo, podemos ver un plano cartesiano. Tengo el eje X, el eje Y. Entonces vean que el eje X es la abscisa, que sería la recta horizontal, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas, que sería la recta vertical. Estas dos rectas se intersecan en un punto, que este punto es el que le llamamos origen, y lo denotamos con 0,0. La finalidad que tiene el plano cartesiano es poder posicionar o ubicar algún punto sobre él. Ese punto, como mi plano cartesiano tiene un eje X y un eje Y, el punto va a tener la forma, dentro de paréntesis escribimos X, Y. X va a ser el valor que representa el X y el Y va a ser el valor de la ordenada. Un dato muy importante. El nombre de plano cartesiano se debe al filósofo matemático francés, cuyo nombre es René Descartes. Él fue el creador de la geometría analítica, que es la que estamos estudiando ahorita. Y él fue el primero en utilizar este sistema de coordenadas. Y aquí tenemos una imagen de René Descartes, un matemático muy importante. Entonces, como el plano cartesiano me permite a mí ubicar los puntos sobre él, entonces yo voy a ubicar cada uno de estos puntos en ese plano cartesiano. Entonces, voy a comenzar a ubicar a 2,3. Hay que recordar que el punto en el plano tiene la forma X, Y. Entonces, el que está de primero es el valor en X y el que está de segundo es el valor en Y. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que la ubicación va a ser 2 en X y 3 en Y. Entonces, vamos a ver. Yo estoy siempre en el origen. Voy a ubicarme ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que dirigirme a 2 en el valor X. Entonces, 1, 2 está acá. Y dice que 3 en Y. Como 3 está arriba, tengo que subir 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces, acá va a quedar el punto 2,3. Voy a dibujarlo. Dos en X, 3 en Y. Queda por acá ese punto. Pues voy a llamarle a este punto A y este sería. ¿Listo? Vean que sería coordenada 2 en X y coordenada 3 en Y. Voy con el punto, voy a llamarle B, que sería menos 3,1. ¿Quién sería menos 3,1? Me ubico en el origen. Digo yo, bueno, menos 3 en X y luego 1 en Y. Entonces tengo que subir una unidad. Quedaría aproximadamente por acá. Entonces vean que este sería el punto menos 3,1. 0, 0, voy a llamarle C. 0, 0, vean que estoy en el origen. 0 en X, 0 en Y. Entonces, aquí está ese punto, 0, 0, que le llamamos C. Ahora voy a ubicar al punto menos 1,2. ¿Quién es menos 1,2?
Entonces me ubico en el origen. Menos 1 en X y menos 2 en Y. Entonces sería acá. Entonces de esta forma podemos ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces de esa forma lo vamos a hacer. Entonces acá estaría la representación de la solución de este ejercicio. Ahora, de forma adicional voy a ubicar otros puntos en el plano. Entonces, estos son los siguientes. Voy a agregarlos. Entonces, voy a agregar al punto que le voy a llamar E, y este punto va a ser 0,2. ¿Quién es el punto 0,2? Recuerden, en X es el valor 0 y el Y sería el 2. Entonces, en X, vean que en X estoy en el 0. Y dice que en Y tengo que subir 2 unidades. 1, 2. Entonces, este punto es 0,2, que sería el E. Entonces, como podemos notar, si la coordenada en X es 0, simplemente sitúo al 2 sobre el eje Y. Ahora, ¿qué pasa si más bien tengo 2,0? Entonces sería, me ubico en el origen, 2 en X y 0 en Y. Eso quiere decir que no tengo que subir. Entonces va a quedar acá. Entonces, cuando yo tengo la coordenada en Y0 y en X tengo la coordenada que no es 0, en este caso 2, simplemente voy a situar el valor, el punto sobre el eje X, porque la otra coordenada es 0. Y aquí, como el X es 0, más bien el valor lo voy a situar sobre el eje Y. Entonces, de esa forma podemos ubicar este tipo de puntos. Voy a ubicar otros dos que tienen esta forma. Voy a ubicar al punto 1,0. Entonces, vean que aquí la coordenada en Y es 0. Eso quiere decir que simplemente posiciono a ese valor en el eje X. Vean que es el 1. En eje X quedaría acá. Entonces, este sería el punto G. Y voy a ubicar el H, que sería 0, menos 3. Entonces, como el X es 0, solo tengo que ubicarlo en el valor del eje Y, al punto. Entonces, este sería el valor que coloco en el eje Y. Y me quedaría en menos 3 en Y, porque está sobre el eje Y. Entonces aquí, este sería H. Y listo. Entonces, de esta forma es como ubicamos puntos en el plano cartesiano. Entonces, hay que recordar que son de la forma X, Y. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar con una fórmula que se llama distancia entre dos puntos. Y esta fórmula me permite, como la palabra lo dice, conocer cuál es la medida que hay en el segmento que se forma al unir dos puntos, o sea, la distancia que hay entre los dos puntos. Entonces, yo voy a llamarle a un punto x1, y1 y al otro punto x2, y2. Vean que ambos puntos tienen la forma x, y. Pero para diferenciar uno del otro, al que está más cerca del origen, le voy a llamar x1, y1, y al segundo le voy a llamar x2, y2, simplemente para identificar las coordenadas. Entonces, la fórmula que me permite determinar la distancia entre esos dos puntos, en este caso A y B, esta distancia sería la raíz cuadrada de la diferencia entre los valores de x, entonces x2 menos x1, y eso lo elevado al cuadrado, más la diferencia entre los y elevado al cuadrado, sería y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y listo. Esa fórmula me permite a mí determinar la distancia que hay entre dos puntos en el plano cartesiano. ¿Cómo se deduce esta fórmula? Esta fórmula se deduce gracias al teorema de Pitágoras. Vean que yo necesito la distancia entre dos puntos, o sea, la distancia en este caso
que hay entre A y B, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a formar un triángulo rectángulo, trazando segmentos paralelos a los ejes, hasta el momento en que chocan en un punto, en este caso R, y ya puedo formar el triángulo que es rectángulo. Aquí. Entonces, vean que este punto es X1, Y1, es el primer punto, y el B es el punto X2, Y2. Entonces, si yo quiero saber cuál es la medida de este segmento, vean que sería a Y2 le resto Y1, este de acá. Y la distancia que hay entre A y R, pues sería calcular X2 menos X1. Al más grande, le quito el más pequeñito y me quedaría entonces esto que está acá. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, que esto es un triángulo rectángulo, vamos a completar la información. La distancia de B a R es Y2 menos Y1. Y la distancia que hay entre A y R se calcula con X2 menos X1. Ahora sí. Y yo lo que necesito averiguar es la distancia de A a B. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras, me quedaría que la distancia que hay entre los puntos A y B es la raíz cuadrada de ¿quién? Recuerden que era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, porque aquí la distancia entre los dos puntos va a representar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa era igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Pero cuánto miden esos catetos? Uno mide x2 menos x1 y el otro mide y2 menos y1. Entonces esos son los dos catetos. x2 menos x1 al cuadrado más, y el otro sería y2 menos y1. Entonces, de esa forma es que se deduce la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, otra forma de verlo es formar el triángulo rectángulo. No nos aprendemos la fórmula, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Eso sí, calculando cuánto miden los segmentos que forman el triángulo. Y listo. Ahora, vean que en este caso del triángulo, acabamos de aplicar lo que vamos a ver. Dice, particularmente, si cuando yo voy a unir los puntos, se generan segmentos paralelos a los ejes de coordenadas, la distancia entre los dos puntos se determina dependiendo sea el caso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vean que acá yo tengo un segmento que es paralelo al eje X. Entonces, aquí es muy fácil identificar cuál es la medida del segmento. ¿Qué es lo que hago? Evidentemente los valores en Y van a ser los mismos, se comparten. Pero lo que no comparten es el mismo valor en X. Entonces, ¿cuál es la fórmula que deberíamos aplicar? Pues simplemente es al más grande, que en este caso vean que es el que está a la derecha de 0, es X2, le voy a restar el más pequeñito, que es X1. Entonces, de esa forma es como vamos a calcular la distancia entre los dos segmentos. Siempre al mayor valor en X le resto el menor valor en X del punto. Entonces, ese es el caso 1, que es cuando el segmento es paralelo al eje X. Ahora, ¿qué pasa cuando el segmento que tengo es paralelo al eje Y? Vamos a aplicar algo muy similar, pero acá más bien nos está quedando esta ubicación. Aquí comparten el mismo valor X, pero el valor distinto es el de Y. Entonces, lo único que hay que hacer es, al más grande, que en este caso es Y2, debo restarle el más pequeñito en Y, que sería Y1. Y listo. Entonces, apliquemos esto que acabamos de ver. Dice, determine la distancia entre los puntos 2,9 y 2,3. Entonces, si no tuviera el dibujo, es fácil ver que comparten el valor en X. Entonces, la distancia entre los dos puntos, pues simplemente sería restar los valores que son distintos, que son los de Y.
pero analicémoslo desde la representación gráfica. ¿Cómo determino yo la distancia entre estos dos puntos? Al valor más grande en Y le resto el más pequeñito. Entonces, ese sería el caso 2. Vean que tendría que ser Y2 menos Y1. Eso sería 9 menos 3 y me da 6. Entonces, la distancia entre esos dos puntos es de 6 unidades. ¿Ok? Entonces, ese es el caso particular. Pero recuerden que la fórmula que les di anteriormente, pues también me sirve para determinar la distancia entre los dos puntos. Pues esta sirve para cualquier caso. Entonces, si yo la aplico, vean que yo puedo identificar que x1, tengo un punto que es 2,3 y el otro es 2,9. 2,9. Entonces, vean que aquí tengo el más pequeñito, que es 3, y el más grande, que es 9. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico la fórmula. x2, que es 2, menos el x1. Eso se eleva al cuadrado, más el y2 menos el y1. Y se eleva al cuadrado. Todo eso se puede colocar en la calculadora para simplificar el procedimiento. 2 menos 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más 9 menos 3 al cuadrado, y esto me da 6. Entonces, de esta forma, podemos identificar que evidentemente o aplico el método abreviado o puedo utilizar la fórmula que es general para cualquier distancia entre los puntos. Cualquiera de las dos formas está correcta. Vamos con este otro ejercicio. Dice, determine la distancia entre los puntos, menos 4,4 y 3,4. Si yo los grafico, puedo ver que forman al unirlos un segmento paralelo al eje X. Entonces, aquí lo único que hago es aplicar la fórmula, que es del caso 1. Sería x2 menos x1. x2 es el valor más grande y x1 el más pequeño en X. Entonces sería x2 sería x2 y x1. Entonces sería x2, que es 3, menos el x1, que es menos 4. Hacemos esa operación y me queda que 3 menos menos 4 es 7. Entonces esa es la distancia entre esos dos puntos. Otra forma que puedo hacer es, si conozco la escala en el plano cartesiano, pues es ir contando cada una de las unidades. En este caso, al contarlas, pues tendríamos que son 7. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Entonces, cualquier método es válido. Ahora, pues aquí también yo puedo utilizar la fórmula general, que es para la distancia entre cualquiera dos puntos. Entonces, igual aplico lo mismo. En este caso, los dos puntos son x1, y1 y x2, y2. Entonces, aplicamos la fórmula. Vean que x2 menos x1 sería 3 menos 4 al cuadrado, más y2 menos y1 sería 4 menos 4 al cuadrado. Eso lo coloco en la calculadora. Ahora voy a utilizar esta otra y tendría la raíz cuadrada de 3 menos menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado, y esto me da 7. Entonces ya podemos determinar la distancia entre dos puntos. Ahora sí, el primer tema que vemos es el de circunferencia. Entonces, para representar circunferencias, vamos a hacerlo de dos formas. Una es la que llamamos
forma gráfica. La forma gráfica es cuando veamos la circunferencia sobre el plano cartesiano. Y la algebraica es cuando nos dan la ecuación de la circunferencia. Entonces, vamos a comenzar con qué es una circunferencia desde la representación gráfica. Una circunferencia posee un centro y un radio. El centro, como en este caso, pues es el punto que está exactamente en el centro de la circunferencia. Como es un punto, ese punto pues es de la forma x, y, pero aquí particularmente a ese punto x, y le vamos a llamar h, k. H, k. Entonces, cuando yo digo h, es la coordenada en x del centro, y cuando digo k, es la coordenada y del centro. Y el radio, pues es la distancia que hay entre el centro y algún punto de la circunferencia, en cualquier dirección. Por lo general se utilizan los radios paralelos a los ejes. En este caso, por ejemplo, parto del centro y termino acá. Vean que es un segmento paralelo al eje X. Lo mismo con el que va desde el centro hacia este borde de acá. Utilizo el que más me convenga. O también utilizo alguno que sea paralelo al eje Y, que sería de acá hasta acá o hacia abajo. Depende de donde yo tenga los datos. Así. Entonces, cualquiera de ellos son radios de la circunferencia. Entonces, esa sería la representación gráfica. La algebraica, pues simplemente es dar la ecuación de la circunferencia. Y esta siempre va a ser la que está acá. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, vean que todos los valores son fijos, excepto el h, el k y el radio. Entonces la ecuación es x menos, colocamos el valor h, ya sabemos quién es h es la coordenada en x del centro, al cuadrado más y menos, coloco la coordenada k del centro, que sería el y del centro de la circunferencia, y menos k al cuadrado, y esto se iguala al radio, y ese radio se eleva al cuadrado. Este radio sería la medida del radio, y se eleva al cuadrado. Entonces, vamos a ver una representación gráfica y algebraica de este ejercicio. Entonces, acá tenemos la representación gráfica de la circunferencia y acá vamos a tener su representación algebraica, que sería la ecuación de la circunferencia. Entonces, vamos a ver. Esta circunferencia, ¿qué es lo que yo puedo identificar? Recordemos que lo más importante es decir, bueno, ¿quién es su centro? Y ¿quién es su radio? ¿Cuál es la medida de su radio? Entonces, el centro es el punto que está por acá. Entonces, ¿cómo podemos ver acá? El punto está exactamente sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo teníamos que plantear un punto que estaba sobre el eje Y? Entonces, vean que el valor en el que está sobre Y lo pongo en la coordenada Y y el otro siempre va a ser 0. Listo. Ahora, ¿cuál es la medida del radio? Les sugiero contar las unidades que hay desde el centro hacia el borde de la circunferencia, ya sea derecha o izquierda o arriba o hacia abajo. No de forma inclinada porque a veces es más complicado. Entonces veamos que aquí yo puedo utilizarlo de dos formas. Una es
contando las unidades de estos valores de acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como tuve que desplazarme 5 unidades hasta encontrar la circunferencia, el radio mide 5 unidades. Si lo hubiera hecho para arriba sería 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, ese sería el radio de la circunferencia. Otra forma que vimos hace poco, bueno, una de ellas es decir, bueno, este es un punto. Ese punto es 0, menos 3. Y el otro punto, que es el borde de la circunferencia, de forma paralela a alguno de los ejes, en este caso al eje X, este punto vean que es 5 en X y en Y sería menos 3. Entonces, ¿qué hacíamos? En este caso, como los valores en Y son iguales, lo que hacemos es tomar los valores de X y los restamos para calcular la distancia entre los puntos. Y siempre era al más grande, le resto el más pequeñito. Entonces aquí la distancia es 5 menos 0, me da 5. Entonces esa distancia pues sería el radio. Veámoslo si yo hubiera tomado, por ejemplo, este punto y este. Vean que en ese caso yo tendría los puntos 0,2, sería 0 en X, 2 en Y, y el otro punto sería 0, menos 3. Aquí los que son iguales son los de X, entonces tengo que restar los de Y. Al más grande, que es 2, le resto el más pequeñito, que es menos 3. Entonces, esa distancia es 2 menos 3, sería 2 más 3, que es 5. Entonces, de cualquiera de estas tres formas, yo puedo ver quién es el radio de la circunferencia. Entonces, ahora sí, desde la representación gráfica, puedo ver que el radio es 5 y el centro es 0, menos. Listo. Ahora, yo les pido la representación algebraica, es decir, cuál es la ecuación de la circunferencia. Entonces, recuerden que la ecuación era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y esto se iguala al radio al cuadrado. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. X menos, aquí completo con el valor h del centro, al cuadrado más y menos el k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿quién es h? Recordemos que son los valores h y k del centro. H es 0. Entonces, x menos el h al cuadrado más y menos k. Vean que el k es menos 3 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Simplificamos, x menos 0 es x. Entonces, esto me queda x al cuadrado más y menos con menos es más. 3 al cuadrado igual a 5 a la 2 es 25. Entonces veamos que de esta forma es como podemos identificar la ecuación de la circunferencia. Vamos a ver otra. Aquí pues ya yo tengo quién es el centro y quién es el radio. Entonces voy a escribir aquí que son 3,5. Ahí estaría. Y el radio voy a decir que es 4. Entonces, aquí ya yo sé quién es el centro, porque el centro es el h y el k. Entonces sería 3,5 y el radio es 4. Pero a mí me interesa ver quién es el centro desde acá. Entonces, la idea es que yo identifique que este es el centro de la circunferencia. Listo. Cuando ya yo identifico ese centro, digo, bueno, ¿quién es la coordenada en X y Y de ese centro? Entonces, en X, voy a buscar el valor en X y es 3. Y en Y, me voy con el centro y voy a buscar en Y, es el 5. Entonces, vean que sí coincide. Ahora, ¿quién es el radio? Hay varias formas de determinarlo.
Desde el centro voy a contar los espacios hasta llegar al borde de la circunferencia. 1, 2, 3, 4. O hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Entonces vean que ese es el radio. Otra forma de determinar el radio. Vean que era teniendo los dos puntos. Vean que un punto es 3,5 y el otro es 7 en X y 5 en Y. Entonces, ¿qué hago? Como los valores, a ver, como los valores de Y son iguales, pues entonces voy a restar los de X. Al más grande le resto al más pequeñito. 7 menos 3 y eso es 4. Entonces vean que de cualquier forma podemos determinar quién es el radio de una circunferencia. Ahora sí, ya tengo el radio y ya tengo el centro. Entonces de nuevo, ¿cómo quedaría la ecuación de la circunferencia? Entonces, tenemos que recordar. La ecuación queda x menos el h al cuadrado más y menos el k al cuadrado y eso es igual al radio al cuadrado. Entonces, quedaría x menos y el h es la coordenada en x del centro, entonces sería el 3. Cierro paréntesis al cuadrado más y menos, y ahora coloco la coordenada acá. Acá es 5, entonces sería 5 al cuadrado, y esto es igual a ¿quién? Al radio al cuadrado, sería 4 a la 2. Y simplificamos. Esto es x menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado, igual a 4 a la 2 es 4 por 4, que es 16. Entonces, vean que de esa forma es como se determina la ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Dice, considere la información para responder los ítems 1 y 2. Entonces, esta información que me dan es única y exclusivamente para la pregunta 1 y la pregunta 2. Dice, la medida del diámetro de la circunferencia es 8 y su centro es el punto 2,3. Entonces, la pregunta 1 dice, ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia? Entonces, recordemos, yo necesito el centro para determinar la circunferencia y también su radio, pero a mí solo me dan el diámetro. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que el radio lo puedo obtener tomando el diámetro y dividiéndolo siempre entre 2. Entonces, en este caso sería 8 entre 2, que es 4. Entonces, ya tengo quién es el radio. Ahora sí, como ya sé quiénes son esos valores, entonces voy a determinar la ecuación de la circunferencia. Sería x menos h a la 2 más y menos el k a la 2 y esto se iguala al radio al cuadrado. Entonces, ¿qué sería el h? Y aquí el k. Entonces, simplemente hacemos la sustitución. Sería x menos, recuerden que este es el h y este es el k. Entonces, x menos 2 al cuadrado más y menos el k, que es 3 al cuadrado, y eso es igual al radio al cuadrado. El radio al cuadrado es 4 a la 2. Simplifico y esto queda x menos 2 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a ¿quién? 4 por 4 es 16. Entonces, la respuesta sería la opción C. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la representación gráfica de esa circunferencia? Entonces, de nuevo,
la representación gráfica tiene que tener este radio o este diámetro y este centro. Entonces, podemos empezar por cualquiera de los dos valores. Voy a empezar con el centro. Ocupo un centro que sea 2,3. Entonces, este centro es 2 en X, 3 en Y. Entonces, por el momento este va bien. Vean que este de acá, su centro es 3 en X y 2 en Y. Es lo contrario. Entonces, ese centro no me sirve. Entonces ya descarto esta opción. Este sí me sirve porque ven que el centro es 2 en X y 3 en Y. Vamos de momento con este. Y este sería el centro 3,2. 3 en X, 2 en Y. Entonces no me sirve tampoco. Entonces solo me quedan como posibles opciones estas dos de acá. Entonces, además de este centro, deberían tener este diámetro o que el radio sea 4. Entonces, ¿cuál es el radio de esta circunferencia? Vean que el radio se determina haciendo la resta del más grande, el resto, el más pequeño. Vean que son los que van desde el centro al extremo de la circunferencia. Entonces, ese radio es 4, que es el que tengo acá. Entonces, pues sin seguir analizando, la respuesta correcta es este de acá. ¿Cuál es el radio de este? Este radio es, vean que los bordes son 11 y el valor de P. Entonces, sería 11 menos 3 y ese radio es 8. Entonces no me sirve porque mi radio debe ser 4. Y listo. Vamos con este de acá. Dice, considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro, cuya medida de su diámetro es 6. Entonces, de nuevo, si el diámetro es 6, entonces su radio era diámetro dividido entre 2. 6 dividido entre 2 es 3. Entonces ya yo tengo que el radio es 3. Vean que dice cuál es la ecuación de la circunferencia. Entonces ya tengo el radio. Y el centro, ¿quién sería el centro? Vamos a ubicar un punto en la circunferencia. Vean que este es el centro de la circunferencia. En X es menos 4 y en Y es menos 1. Entonces el centro es menos 4, menos 1. Y ahora sí, como ya tengo el centro y el radio, pues simplemente aplico la ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces sería x menos el h es este y el k es el otro. Entonces x menos 4 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, es el k. Y esto es igual al radio, que es 3, y se eleva al cuadrado. Si yo simplifico, aquí quedaría x más 4 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 3 al lado. 3 al lado es 3 por 3, 9. Entonces, la respuesta sería x más 4 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 9, que es esta que está acá. Dice el siguiente ejercicio. Considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro P. De acuerdo con la información anterior, la ecuación de la circunferencia C corresponde a, entonces, necesito para determinar la ecuación de una circunferencia un centro y un radio. El centro aquí, ¿quién sería? Vean que está sobre el eje X. Cuando está sobre el eje X, el valor se coloca en X. El otro es un 0. Y el radio, vean que lo puedo obtener haciendo la resta entre estos valores. Al valor más grande del resto, el más pequeñito. Y eso me da que es 6. Entonces, R es 6. ¿Listo? La ecuación quedaría x menos h al cuadrado
más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, me quedaría x menos el 4 al cuadrado más y menos el k, que es 0, al cuadrado. Y esto es igual a, el radio al cuadrado sería 6 a la 2. Simplifico, x menos 4 a la 2 más y menos 0 es y. Entonces solo queda el y a la 2. Y esto es igual a 6 a la 2, que es 6 por 6, 36. Entonces, esta sería la ecuación de la circunferencia. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A.